Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia. Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí. Les habla su amiga Cari Roque. Bueno, pues tras la noticia tenemos hoy informaciones muy especiales que estaremos divulgando y compartiendo con nuestros invitados, así como con la audiencia, a quien le damos las gracias por esta preferencia que ha hecho que tras la noticia de media hora pues pasara a una hora de programación y como siempre tratando de verificar todo lo que le decimos al pueblo de Cuba, desmontando las mentiras que el régimen constantemente le dice a la población cubana. Y justamente vamos a estar hablando en la tarde de hoy también de este proyecto de la reforma constitucional en Cuba. Hay muchas vertientes, hay muchas opiniones, muchísimos criterios y vamos a tener el placer de contar con opositores que tanto dentro de Cuba, que es donde indudablemente por una cuestión de moral es donde se tiene que llevar adelante una misión histórica con relación a la decisión que tomen. Desde afuera, nuestro deber es difundirlas todas, apoyarlas, pero desde afuera nosotros no podemos votar. Nosotros no podemos señalizar ningún tipo de acción, ni tampoco que prevalezca una por encima de otra, aunque tenemos nuestras preferencias como seres humanos. La misión de Radio Martí es darle el espacio a todos y cada uno de los opositores que dentro de Cuba están llevando adelante esta importante tarea que es tratar de difundir ante el mundo entero la autodeterminación del pueblo cubano, que justamente es no estar de acuerdo con una constitución que llámese H o llámese B, ha conculcado los derechos del pueblo cubano y está gobernada por el Partido Comunista. En dicho eso, quiero darle las gracias a nuestro técnico en Abra, a nuestro productor, mi querido Miguel Sánchez, que como siempre está atento de todo lo que puede alimentar y engrosar esta programación de una hora con ustedes. Ha surgido en menos de 24 horas una bomba de tiempo Emilio Cejas, Emilio, buenas tardes, mi querido. Pasé por arriba de ti, te mencioné y seguí para adelante. Mi querido Emilio Cejas, nuestro técnico de sonido, ingeniero de sonido, Emilio. Pero ha surgido una bomba de tiempo que indudablemente vamos a analizarla, vamos a ver qué sucede, porque le ha dado la vuelta al mundo y ha tenido de inmediato pues el rechazo, ¿no? La contrariedad y el malestar del régimen de la tiranía cubana han sido, yo diría que de todos los días de Díaz-Canel, este ha sido uno de sus peores días. Yo creo que ha sido uno de sus peores días. Dicho esto, me acompañan en el estudio mi querido politólogo analista de este programa, Tras la Noticia, que ya creció, se vistió de largo con una hora. Te felicito. Julio Chilin, vino de Cuba, acaba de llegar prácticamente y lo tenemos aquí con nosotros. Antonio Rodiles, el proyecto SAT, y también Todos Marchamos, sí. ¿Qué otro proyecto tienes en la mano? Bueno, somos parte del foro. El foro es la plataforma. El Foro Democrático de Libertades. Y gracias, me encanta estar aquí, que muchas veces me invitas a tu programa por radio, ahora estando acá y también estrenando tu tiempo. Muchísimas gracias. Tengo vía telefónica al doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Voy a tener a Orlando Gutiérrez Boronat porque de primera mano quisiera el análisis de Orlando sobre esto que ha surgido de pronto, que ha explotado, es una bomba de tiempo, que aunque los medios norteamericanos no han querido darle mucha visión, porque indudablemente hay miles de noticias corriendo al mismo tiempo en Estados Unidos, sí, todos los medios relacionados con habla hispana le han dado de inmediato la difusión. Y estamos hablando de la ley Helms-Burton. Primera vez desde que se ordena su publicación el 3 de marzo del 96, luego del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate,
y por un fuerte cabildeo llevado adelante por Jorge Mas Canosa, presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, así como de los congresistas en ese entonces, Lincoln Díaz Balar y Liana Rosso Lehtinen, estaba Bob Menéndez. Fue una acción bipartidista. El presidente de los Estados Unidos en ese entonces, Bill Clinton, el 12 de marzo, firmó y puso en vigor la llamada Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, más conocida por los nombres de sus principales promotores, el senador republicano Jesse Helms y el representante por Illinois, Dan Burton. Sobre Dan Burton hay una anécdota que quiero compartirla con ustedes. Dan Burton era un congresista muy liberal y sostuvo un día, dentro de esos viajes de cabildeo que Jorge Mas Canosa daba a Washington, una reunión con Jorge, y de esas cosas que tenía, porque los líderes nacen y no se fabrican. Y cuando terminó la conversación con Jorge Mas Canosa, bajó a Miami. Hubo una gran concentración en Miami para darle la bienvenida a un congresista que, estando del lado de allá, se había logrado que viniera para el lado de acá. Y ese es Dan Burton. Y de ahí se empezó a cabildear y llevaron adelante lo que se llamó y se introdujo como la ley Helms-Burton, consecuencia, repito, del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Nunca se ha validado el título 3. Siempre, cada 6 meses va a la mesa del presidente y el presidente lo vuelve a aplazar. Primera vez que este título, y es en esta actual administración que el presidente Donald Trump ha dicho que lo va a poner en pensamiento durante 45 días para analizarlo profundamente y tomar medidas. Me gustaría, Orlando Gutiérrez, bienvenido a Tras la Noticia en la tarde de hoy, tu reacción ante este anuncio y qué esperas. No, yo creo que el anuncio de los 45 días es tóxico para los que están invirtiendo en Cuba en propiedades robadas y las compañías internacionales que están lucrando con el régimen castrista. El comunicado publicado hace 5 o 6 horas por el Departamento de Estado advirtiendo a todas las compañías norteamericanas que pueden invertir en Cuba y a las internacionales de las consecuencias legales de esto, para mí expresa claramente de que por primera vez estamos viendo el muy posible uso del título 3 estratégicamente para defender a los cubanos que han sido victimizados por esta tiranía y para golpear al régimen comunista en Cuba. Creo que hay razones contundentes para ver esto y creo que debe ser. Yo no quiero cantar victoria de ninguna manera. Lo que sí quiero decir es que para los que proponen la inversión con el régimen comunista en Cuba, para los que están lucrando con propiedades robadas, este anuncio es tóxico porque abre una ventana para posibles acciones legales multilaterales. El anuncio lo llevó adelante Mike Pompeo. Es primera vez, y esto es lo que me llama la atención, porque justamente creo que en el último viaje que hizo el señor Bolton a la ciudad de Miami, señalizó muy fuertemente que iba a ser víctima de castigo aquellas compañías mezcladas y ligadas con los militares cubanos a nombre de Gaesa. E indudablemente, digo yo, la implementación de este título, y me gustaría tu criterio, va dirigido directamente a la vez que se habla de apropiaciones y expropiaciones y derechos de los cubanos y de los norteamericanos a presentar demandas. Solamente en España hay alrededor de 240 ciudadanos cubanos españoles que tienen puestas sus demandas para recuperar los bienes que les fueron malversados. ¿Qué va a pasar con el Havana Hilton? ¿Qué va a pasar con la compañía de teléfono? ¿Qué va a pasar con Centrales Azucareros? ¿Qué va a pasar con una cantidad de empresas que hoy por hoy están siendo usufructuadas por extranjeros sabiendo que habían sido robadas a sus legítimos dueños? Mi querido Orlando. Yo creo que, para empezar, si esto ocurre, porque hay diferentes escenarios que pueden ocurrir, si esto ocurre en el que se permite la plena implementación del título 3, porque también ellos pueden permitir una implementación parcial. Como por ejemplo, dame un ejemplo. Ellos pueden decir que solamente sean aquellos que están dentro de la lista de propiedades que ha reconocido el gobierno americano como confiscadas, y no nadie fuera de esa lista.
eso sería algo parcial, que también es muy fuerte. Ellos podrían ponerle cierta límite de año a esto, hasta este año, hasta el otro. No sé, estoy especulando aquí contigo porque es un programa de análisis de lo que puede ocurrir. Hombre, claro, desde luego. Pero, por ejemplo, el turismo norteamericano a Cuba podría ser completamente cortado por esto. Porque el aeropuerto de La Habana es una de esas propiedades que fue ilegalmente confiscada a dueños privados. El aeropuerto de La Habana era privado. Sí. El aeropuerto de Rancho Viejo. Las terminales, la mayoría de las terminales de cruceros que están utilizando por los cruceros también pueden ser afectadas por esto. Correcto. Estaba leyendo que posiblemente todos los viajes de turistas desde Tampa, por el lugar donde están yendo y que la forman, pueden ser eliminados. Si eso ocurre con el título 3, sería un golpe devastador al turismo con la tiranía comunista de Cuba. La famosa Marina Hemingway. Exactamente. Yo creo que el régimen tiene que estar muy preocupado, y esto está en consonancia directa con lo que anunció Bolton, de eliminar, de golpear al eje del mal, que es el régimen de Castro, el de Maduro y el de Ortega. Bueno, pues Orlando, indudablemente vamos a darle seguimiento, ¿no?, a esta información. Por otra parte, me gustaría hacerte una pregunta sobre cómo marcha el encauzamiento para buscar un tribunal internacional y que Raúl Castro pague por genocidio, de crímenes de lesa humanidad. Justamente, estábamos hablando de la ley Helms-Burton, justamente fue promulgada y tuvo que ser firmada luego del derribo de las avionetas de Hermanos en Rescate. Mira, yo quiero ser bien responsable con mis palabras, porque uno lo que tiene en la vida es la palabra. Claro. Y yo no quiero llenar a nadie de ilusiones infundadas. Lo que sí puedo decir con toda propiedad es que tenemos el respaldo del secretario general de la OEA, el respaldo de más de un presidente regional para la idea de ese tribunal. Hay que conversar, nos estamos reuniendo, estamos buscando la forma de hacerlo. Entonces, lo que te puedo decir a ti, que has sufrido tantos años de prisión, y a los demás que estén escuchando, pero sobre todo por el compromiso con personas como tú y con nuestros muertos, es que estamos hablando seriamente a un nivel que nunca se hablaba antes. Eso es lo que yo puedo decir responsablemente. Por último, Orlando, porque sé que estás dentro de tu horario de clase como profesor, acaba de ocurrir un hecho deslenable en Colombia, acaba en Bogotá de explotar un carro bomba, 8 muertos. No sabía. Sí, esto es terrible, ya ha sido identificado a la persona que penetró en lo que es el patio de una especie de guarnición de militares en Colombia, en Bogotá. ¿Qué ha sucedido? Timochenko hace días decía que el peor error que había cometido la FARC es haber entregado las armas y que por eso él estaba en la selva. ¿Cómo ves esto mezclado que sucede ahora? Aquí pueden haber muchas interpretaciones y, como bien señalas, no debemos especular, y menos yo al frente de este micrófono, pero pudieron haber sido la FARC, pudo haber sido el ELN, pudo haber sido mucha gente, y pudo haber sido también una respuesta de algún país que no esté muy contento con lo que está pasando en Colombia. ¿Hasta dónde en este momento se complica la región si sumamos esto a la crisis que hay en Venezuela? Bueno, yo creo que esta es una de las respuestas del aparato del terror contra esta estrategia coordinada a nivel hemisférico por las grandes democracias de la región para tener una Latinoamérica unida en libertad y en democracia. Eso es lo que me parece. Muchísimas gracias, el doctor Orlando Gutiérrez Boronato. Muchísimas gracias, Orlando. Seguiremos al pendiente contigo en Tras en la Noticia. Que tengas una linda tarde. Bien, ahora me gustaría escuchar el análisis de los que tengo aquí en el estudio, Antonio Rodiles y el profesor Julio Schilling. La ley Helms-Burton, tú lo conoces perfectamente bien. Nunca había sido tramitada por 45 días, vamos a decirle tramitada, porque ha sido como que tramitada, como que relegada por 45 días, siempre volvía de nuevo de 6 meses en 6 meses, como el embargo, que si no llega a ser porque Lincoln lo codifica, muy pocas personas sabían que el embargo iba año tras año a la mesa de un presidente, que un presidente podía sencillamente decir no lo firmo más y se levantó. Y por eso él lo convirtió en una ley de la tierra en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué pasaría en Cuba
de que se implementara el título 3 de la ley Helms-Burton. Tú que estás allí, tú que conoces muy bien el ámbito de aquellos compañeros de allá, de los señores de allá, ya tuvieron la primera reacción, son manipuladores hasta la saciedad, y Granma ha protestado, Cuba Debate ha protestado, porque el titular lee: vuelve el fantasma del gusano que te quiere quitar la casa. Y esto está muy lejos de ser la realidad, porque como yo bien señalaba en otro programa donde tuve mi intervención que yo conduzco, ¿qué casa le van a quitar al cubano? ¿Cuál? ¿La que se está quemando? ¿La que tiene la escalera rota? ¿La que tiene nada más que la fachada? ¿Qué casa le van a quitar a los cubanos? Si los cubanos están viviendo en pisos de tierra, en Bajareque, están viviendo en las condiciones más infrahumanas que hay. Dame tu respuesta ante todo esto. Mira, Cari, hay una de las cosas que usan estos regímenes totalitarios es tener, yo siempre me gusta repetirlo, hay dos maquinarias que son inmensas y que las trabajan muy bien. Una es la represiva y de control y otra la de propaganda. Y ahora mismo, esto que estás viendo es una burda manipulación porque ese capítulo no tiene nada que ver con las propiedades privadas donde vive el cubano. Tiene que ver con las propiedades comerciales que están usándose a costa del detrimento de los dueños originales por empresas que están yendo, discúlpame la frase, descaradamente a hacer negocios con una tiranía. O sea, de eso se trata. Igual que se trata de todas las sanciones son impuestas a este monopolio, a este emporio que se llama Gaesa. El listado que se sacó era de ese emporio y no es la de Juan Pérez, que tiene un hostal o una casita que renta habitaciones. El régimen usa todo esto precisamente para manipular la información, para tergiversar en un momento donde su credibilidad y donde la situación interna es realmente muy difícil para ellos. A mí en lo particular me parece que esta medida es muy interesante. Yo en lo particular quisiera que la implementaran. Los hoteles que estamos viendo construidos allá, los Meliá, los de Iberoestar, todo eso son en propiedades que tenían las dueños. Las marinas, las dársenas, los puertos, los aeropuertos. Todo eso tenían dueños. Ajá. Muchas de esas familias, incluso hasta después, algunos escaparon de Cuba, salieron de Cuba ante la situación que había. Otros, incluso familiares, estuvieron presos. O sea, es una historia realmente muy, muy triste lo que ha ocurrido, para que incluso empresas vengan ahora, empresas que están reconocidas internacionalmente, algunas norteamericanas incluso, vayan a traficar con esos terrenos, con esas propiedades. A mí me parece que todo esto cierra el círculo a este régimen en un momento que es fundamental, y yo en lo particular aplaudiría tremendamente que ese capítulo 3 de la ley Helms-Burton se aplique. Mira, Julio. Tú mencionaste brevemente a Jorge Mascanosa, y la realidad es que no se le ha dado el mérito suficiente a todo lo que hizo Jorge Mascanosa. Tú recordaste muy bien ese logro de atraer al congresista Dan Burton, un gran aliado a la libertad de Cuba. También podemos decir de Robert Torricelli, que también era de la izquierda y logró, o sea, de la izquierda en cuestiones sociales, pero en cuanto a la política exterior logró ver precisamente la realidad de Cuba, y eso pues le abrió muchas puertas a la causa de la libertad de Cuba. Mira, no podemos hablar de un Estado de Derecho, no podemos hablar del respeto a la ley si no se implementa el capítulo 3. La realidad es que la justicia está incompleta, que no se está respetando un Estado de Derecho si no se aplica el capítulo 3. Porque el derecho a la nacionalización es un derecho reconocido internacionalmente, pero si tú vas a nacionalizar un negocio, tienes que indemnizar, tienes que compensar obligatoriamente. Y de hecho Cuba comunista escogió, o sea, el castrismo escogió a quien quiso indemnizar por razones de sus propios intereses. Sin embargo, en el caso de las norteamericanas no fue el caso. Entonces, lo peor no es ni siquiera eso, que de nuevo, que lo hemos hablado, que este es el robo más grande de propiedad norteamericana en la historia. Eso lo dice la Junta de Abogados estadounidense
cuando toman en cuenta la historia y la totalidad del gran robo que el comunismo cubano le hizo a la propiedad estadounidense. Pero entran, cuando uno compra una propiedad, adquieres sus bienes y sus deudas, incluyendo sus contratos. Una empresa, por ejemplo, como Home Depot, a través de 3 o 4 adquisiciones que fueron comprados y vendidos, tiene intereses pendientes en reclamaciones de propiedades robadas por el castrocomunismo. O sea, ellos no estaban en vigencia en aquel momento, pero no tienen que estar para haber adquirido por medio de propiedades que han venido a través de las generaciones adquiriendo. Lo que hoy conocemos como Home Depot también tiene su base de reclamación en propiedades confiscadas por el castrismo. Esto es esencial, y cuando miramos que esto es la vía por la cual el castrocomunismo busca los recursos para reprimir, para mantenerse en el poder, porque hay que insistir que cuesta mantenerse en el poder en un régimen totalitario. O sea, que eso tiene un enorme costo. Entonces, estas son las vías de que buscan en propiedades que existen, simplemente las transfieren de dueños, entre comillas, y le dan una utilidad que ellos necesitan para mantenerse en el poder. Esa es una de las razones por las cuales ellos siempre tienen el 51% contra el 49%, para poder justificar que ellos son los dueños de las propiedades y no tener que mezclar a sus socios de crímenes, no de crímenes económicos, que son todos los inversionistas que, sabiendo que todas estas propiedades ninguna fueron llevadas adelante ni fueron construidas por ellos, pues sencillamente usufructan de ello. No nos vayamos, nos quedamos aquí, nos vamos a una breve pausa, identificamos la emisora y regresamos con mucho más e incorporamos un nuevo invitado y un nuevo tema muy interesante que está desatando toda una serie de, diría yo, debate cuasi democrático entre los cubanos. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí, oyendo Radio Martí. Con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, oyendo Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
el 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal. Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Bueno, ya estamos de regreso en Tras la Noticia en su segunda media hora. Continúan acompañándome Antonio Rodríguez del Foro Derechos y Libertades y el doctor Julio Schilling, nuestro politólogo, analista político, director de Patria de Martí. Y conversábamos aquí en el break, en lo que estaban pasando los promos de la emisora, que justamente este régimen se va a dedicar ahora a la tarea de tratar de decirle a los cubanos que viven en esos edificios que se están cayendo, que algunos viven, desviven más bien en esos solares, que esas son las propiedades que los gusanos, los malos del norte. Pero bueno, yo me imagino que ya el pueblo cubano sabe y entiende que los malos y los gusanos del norte se ha convertido en la fe de todos ellos, en la familia en el exterior, en la familia que va y los visita, en la familia que va y les lleva dinero, en el amigo que va y les surte para que su bodeguita o su negocito de 12 sillas o su casita de huéspedes pues pueda seguir funcionando. Y te pregunto a ti directamente, ¿hasta dónde va a permear en el pueblo cubano esta campaña de mentiras, de decir que son sobre las viviendas? Son las viviendas las que van a ir a reclamar los gusanos malos, Antonio. No, yo no creo que para nada, Cari, las personas en Cuba, los cubanos que estamos ahí dentro de la isla, muerdan ese anzuelo. Yo no lo creo. No obstante, sí hay que reconocer que el régimen tiene una maquinaria de propaganda tremenda que va a trabajar para confundir a las personas. Pero tenemos escamas, como se dice, de tantas mentiras que el régimen lanza, y la mayoría de las personas saben que todo esto no es primera vez que se hace este tipo de campaña. En el break hablábamos sobre eso, que ya en otras ocasiones ellos han hecho esa campaña y ahora la están reviviendo. Honestamente no creo que el cubano lo asuma, pero sí me parece que parte de todo este trabajo, y por eso lo importante de este tipo de programas, que expliquemos en qué consiste, porque la gente, hay una cosa curiosa. Los otros días yo estaba montado en un de estos boteros almendrones y se da un debate, y el chofer dice, cuando empezamos a explicar, no recuerdo ahora exactamente qué tema, lo de los médicos y que se habían quedado y todo, y el chofer dice, ya entendí. Porque yo sabía que ellos estaban mintiendo, pero no sabía en qué consistía la mentira. Claro. Ese es el punto. La gente sabe que ellos están mintiendo, pero muchas veces sí le hace falta la información para que sepan que de las propiedades que se están hablando es precisamente las propiedades de las que ellos están lucrando, o sea, el régimen. Eso me parece que es importante para que la gente entienda en qué consiste la ley Helms-Burton, porque ellos lo han manipulado tremendamente. Yo creo que sí, que vamos a llevar adelante a lo largo de la semana que entra, ¿no? Tenemos 45 días para explicar
lo que es la ley Helms-Burton, sus aristas, sus distintas aristas, pero tenemos menos tiempo para explicar este tipo de discusión, ¿no? De discusión democrática con relación a la aprobación o no de el referendo constitucional. Y me acompaña desde la ciudad de La Habana doña Berta Soler. Doña Berta Soler, bienvenida a Tras la Noticia. Muy buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes para ti, Cari, buenas tardes para Julio, para mi hermano Rodríguez, para todos los que están en el estudio, los que me puedan escuchar. Bien, Berta, indudablemente, aquí hay distintas vertientes, aquí hay distintas posiciones con relación a ir a votar, no ir a votar, hacer el boicot, votar que no, votar que anular la boleta, pero indudablemente todo el que esté en el exterior podrá tener un criterio, pero hay que respetar el criterio de los que están dentro de Cuba, porque esos son los que van a votar. En el exterior no vota nadie. En el exterior podemos analizar y tener nuestras simpatías, pero yo quiero saber, una mujer como tú, que lleva más de 175 domingos golpeada con tus hermanas de Damas de Blanco, una mujer que no ha cesado de salir a la calle, una mujer que ha tomado la bandera de continuar con la misión de las Damas de Blanco, que no es solamente pedir la libertad de los presos políticos, sino que se abra un espacio político, democrático, pluripartidista en Cuba. ¿Cuál es tu posición al respecto? Sí, mira, las Damas de Blanco, nuestra posición es no votar. Primeramente quiero decirte que tenemos una convocatoria. La convocatoria es la protesta, el boicot y la desobediencia civil en las calles. Mira, ¿por qué? Quiero decirte que el régimen cubano, estoy respetando el no de la forma que quiera hacerlo, quiera darlo los cubanos dentro de Cuba y principalmente la oposición interna en Cuba, pero hay algo y un análisis de que el régimen cubano es muy hábil. El régimen cubano escogió la fecha del 24 de febrero, el día o un aniversario más de que Fidel ordenó a derribar las avionetas donde iban los 4 jóvenes hermanos al rescate, y quien ejecutó fue Raúl Castro. No podemos quitarle también responsabilidad a él. Y el régimen cubano ahora quiere, con esta farsa electoral, este fraude electoral, tapar esta fecha, tapar los crímenes de estos 4 jóvenes que han perdido su vida, que perdieron su vida, que los asesinó Raúl Castro y Fidel Castro, pero además el día antes, es el día de un aniversario más de la muerte del preso político Orlando Zapata Tamayo en huelga de hambre. Yo sí digo de que respeto la posición o de la forma que cada quien va a expresar su no en aquellas urnas o donde lo vaya a hacer, pero la posición del Foro por los Derechos y Libertades, la posición de las Damas de Blanco es el boicot, de la protesta, pero también la desobediencia civil, porque no hay nadie que pueda tapar con algo que quiera, con una falsa quiera tapar los crímenes que estos casos han cometido con estos 4 jóvenes hermanos al rescate. Y por lo tanto defiendo y digo que nuestra posición es el boicot, no ir a votar, la desobediencia civil, porque en este momento, ¿cómo vamos a estar en una urna? ¿Cómo vamos a estar en una urna? En ese llamado de la farsa electoral, votando o no votando, no es posible. El pueblo cubano tiene miedo, y quien quiera ir, que vaya, pero el que va, el pueblo cubano, que vote no. El que no, se quede en su casa. Para la oposición interna en Cuba, en un llamado a una falsa electoral, bueno, hay que pensar, pero tanto quiero decirle que respeto la posición de cada cual. La nuestra es esta, el boicot, la desobediencia civil y la protesta en la calle. Berta, hay algo que quiero compartir con Julio, que está aquí, Schilling, el profesor Julio Schilling, y con Antonio,
Y yo me pregunto, ¿fueron las reformas lo suficientemente sólidas como para borrar el mal papel de esa Constitución del año 76 que le conculcaba a todos y cada uno de los cubanos sus derechos, que ponía al partido por encima de todo, que decía que con la revolución todo, sin la revolución nada? ¿Qué les dio a ustedes esa Constitución del 76 y qué ha sido refrendado, modificado para que los anime a ustedes ahora a ir a votar, a que las cámaras de televisión, de la televisión extranjera, estén filmando a los cubanos y yendo a votar? ¿Qué ha cambiado, Berta Soler? Sí, mira, aquí no ha cambiado nada. Realmente nosotros estamos por el no ir a votar a esta farsa electoral porque no queremos ni la Constitución vieja ni la nueva. Porque realmente lo que nos ha dado mucho sufrimiento, muchas necesidades en este pueblo y nos ha dejado o nos continúa dejando sin derecho. Entonces, por lo tanto, pienso y estoy segura que el pueblo que tenga miedo porque está cuidando su trabajo, está cuidando el dinero, está cuidando no sé qué es lo que está cuidando. Bueno, yo no puedo decirle que vaya a protestar o no debo decírselo, pero sí pienso que los opositores, ¿qué hacen allí en esa falsa? Ya el resultado está, el resultado va a ser favorable para el régimen cubano, no para el pueblo de Cuba. El resultado no va a ser favorable para la oposición interna en Cuba. El resultado va a ser favorable porque los que dan el resultado es el régimen cubano. Antonio, Berta, quédate ahí, por favor. Antonio, tengo una pregunta. La campaña de los que no quieren ir a votar o de los que están en contra de la Constitución es fuerte, pero más fuerte aún, la campaña que ha lanzado por primera vez el régimen en todas las etapas, a través de Facebook, han abierto páginas, en Twitter, hasta en Instagram. ¿Cuál es o qué significaría para ello? Y después quiero tu visión, Julio, sobre esto, que hubiera una votación, que se viera pueblo en este momento en la calle y yendo a votar, donde nadie va a poder verificar después cuál fue el voto que emitió cada ciudadano, ni van a poder verificar o contabilizar el modo en que votaron. ¿Qué les significa a ellos? Mira, Cari, hay que entender, y muchas veces se ha hablado de ese momento, pero ese momento estamos viviendo ahora mismo. Estamos viviendo ahora el intento de implantar el neocastrismo. Este es el momento del paso del batón. No está la legitimidad muy, entre comillas, que vendía los que habían hecho la revolución. Ese momento pasó. Ahora están heredando a sus familiares y a ese grupo de élite. Y necesitan afincarse en todo este tipo de farsas y mentiras. Ir a votar, y es la parte que me parece muy complicada, porque como tú decías, ¿cómo se legitima un paso de este tipo? ¿Cómo se legitima ese entuerto que ellos llaman Constitución? ¿Cómo van a lograr monitorear lo que se votó? No, pero yo voy a esta parte. Lo legitima la participación del soberano. ¿Quién es el soberano? El pueblo. Ya sea en una dirección o en otra, si vota sí o vota no. Pero si el régimen dice, votó el 80%, el 85% el padrón electoral o el 90%, eso es lo que ellos necesitan. Después pueden decir que un 80 sí, un 20 no, un 70 sí, un 30 no. Matizan. Exacto. Pero lo que necesitan es la participación, la asistencia. Eso es lo que le da la legitimidad al proceso. En ese mismo sentido hay que fijarse, porque muchas veces decimos a los venezolanos que no se han fijado en nosotros, pero nosotros también nos tenemos que fijar en cómo el régimen chavista manipuló el tema electoral hasta hace 2 días, excepto cuando toda la oposición se puso en línea y dijo boicot y no vamos. ¿Qué trajo por consecuencia? Colegios electorales vacíos, y la comunidad internacional ha podido decir la supuesta elección de Maduro no es legítima, no lo reconocemos. Yo creo que estamos exactamente en ese mismo momento, y el llamado debe ser precisamente para que la mayor cantidad de personas no participen en esta farsa. Como decía Berta, y ha sido la oposición que hemos dado desde el foro. Ok, usted tiene miedo, entonces vaya y vote no. Pero la primera opción es boicot. Eso me parece que debe quedar claro. Julio, tu visión de todo esto, de todo este debate, que a mí hasta cierto punto me agrada, ¿no? Porque por lo menos ha sacado al cubano del estancamiento de un pensamiento monolítico. Ha habido debates muy fuertes, ha habido debates de
en todos los foros sociales, y se han incorporado ellos porque ellos han debatido también. Claro. O sea, ¿qué se gana con esto? Pero al mismo tiempo dame tu criterio de lo que ellos ganarían si hubiera una verificación de la masividad. Esto es una gran ofensiva para la supervivencia del castrocomunismo. O sea, todo esto es un show mediático predeterminado desde antes que se anunció públicamente, con la intención de cambiar la opinión pública en los Estados Unidos y que le den acceso al crédito por medio del acercamiento comercial. Punto. Aquí no hay más nada. Eso es lo que se está buscando el castrocomunismo con eso. No podemos hablar de constitución en un sentido que se entiende en un país democrático, porque hay que recordar que dictaduras tienen su legalidad. El régimen de Adolfo Hitler cometió los crímenes de lesa humanidad con su legalidad, o sea, tenía su carta magna. Stalin tenía su constitución, o sea que la constitución en sí solo no es que sean buenas ni malas, sino hay que ver si hay un Estado de Derecho y si hay las condiciones, principalmente la libertad. Eso no es el caso en Cuba comunista, de manera de que cualquier pretensión de moverse dentro de la legalidad castrista no tiene ningún sentido en lo más mínimo. Y hay que entender que muchas veces los regímenes dictatoriales utilizan sus colonias, y el experimento, el laboratorio que hemos visto en Venezuela nos debe de convencer que la noción de que porque si nos dan un espacio, que vamos a tener cierto espacio, que vamos a estar mejor, y no, al contrario, confunden la opinión pública del exterior al vender el espejismo de que hay democracia cuando no hay democracia. El despotismo es un proceso dinámico y están cambiando, y el nuevo despotismo, y eso será el caso, y hacia eso quisiera el régimen en algún momento, tener una oposición leal, una oposición controlable, para poder decir, mira, aquí hay democracia, porque lo que necesitan ellos, ya no está la Unión Soviética, ya no está el petróleo venezolano, necesitan los Estados Unidos con su crédito, claro, y domesticar Cuba fuera de su territorio. Me parece, Berta, que hoy amaneciste quizás con un Granma que estaba satanizando y que decía dentro de sus titulares que vuelve el fantasma del gusano que te quiere quitar la casa, y todo esto producto de que el presidente Donald Trump, Mike Pompeo, todo lo que es el gabinete del Departamento de Estado, ha puesto, como se llama, en espera por 45 días la renovación o la firma o la derogación nuevamente por 6 meses del título 3 de la ley Helms-Burton, que se aplicaría, dice el Granma, si el título 3 se aplicara como establece esta ley y amenaza el anuncio del Departamento de Estado, cualquier cubano y cada comunidad del país verán cómo se presentan ante tribunales de Estados Unidos demandas por la propiedad de la vivienda que ocupan, el centro de trabajo donde laboran, la escuela a la que asisten sus hijos, el policlínico donde reciben atención médica, los terrenos sobre los que se edifican sus barrios, y podrán constatar la pretensión de usurparnos, bla, bla, bla. Berta, una reacción tuya de todo esto. Bueno, la reacción mía es que realmente lo que ha salido en el Granma, que no lo he podido leer, porque además para poder obtener el Granma pasa hoy en trabajo dentro de Cuba. Un Granma que realmente lo que dice es mucha mentira, y lo que dice es lo que quiere el régimen cubano que el pueblo conozca. Bueno, estoy contenta, puesto de que veo de que el gobierno de Donald Trump está ocupado, pero el régimen cubano está preocupado. No se le puede dar oxígeno al régimen cubano, y realmente no van a quitarle ninguna casa a ningún cubano. ¿Quién dijo eso? Realmente las cosas tienen que ser como tienen que ser. Quien aquí no da casa, ni da derecho, ni da oportunidades al pueblo de Cuba es el régimen cubano. Entonces, por lo tanto, para mí estoy bien contenta, puesto que el gobierno norteamericano, el gobierno de Donald Trump, está ocupado
y preocupado o tiene preocupado al régimen cubano. No, y a lo mejor esto ofrece hasta la esperanza, porque yo puedo entender que alguien puede decir que van a venir y arreglar esta casa, el hospital de pronto va a tener sábana, va a tener inyecciones, va a tener equipado, los colegios lo van a arreglar, los centros de trabajo, se van a implementar leyes laborales que respetan a los trabajadores. Sobre todo los hospitales. O sea, ojo, cuidado que no digan, que no aplauden y digan, sí, que se haga esto. Sí, tú sabes que siempre surge lo impredecible. Gracias, Berta Soler, por estar con nosotros. Seguiremos en contacto contigo, porque indudablemente no hay nada más verídico que lo que sale de la persona que está en la calle, en la lucha, y que está allí viendo el día tras día, y las respuestas son más que convincentes. Esto es lo que se llama rebobinar, para que todo aquel que esté oyendo y que no ha tenido la oportunidad de conversar con Berta Soler sepa cuál es su criterio y su pensamiento y por qué insiste domingo tras domingo en que la calle no es de los fascinerosos, de los represores, sino de todo el pueblo cubano. Gracias, Berta. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Bien, quiero tu reacción ante este drama cubano. Esto es un drama cubano. Lo mismo que estábamos hablando. Un drama cubano. Lo mismo que una estábamos telenovela. hablando, toda la mentira que ellos que están poniendo acá. Y por eso sí me parece que es tan importante que el cubano sepa en detalle de qué se trata la ley Burton. Porque fíjate que la sanción es sobre quienes están traficando propiedad. De entrada, usted vive en una casa y en un solar, ahí nadie está traficando nada, ahí la gente está sobreviviendo en condiciones infrahumanas. Sí, señor. Entonces, es muy cínico por parte del régimen decir que quien vive en un solar, que en cualquier momento incluso se desploma y usted puede perder su vida, está catalogado bajo la misma clasificación que un hotel claro, de Iberoestar, que está lucrando y que está depositando millones en las arcas de ese grupo de bandidos. Yo creo que es muy cínico por parte del régimen sacar una nota de este tipo, y es importante que el pueblo cubano reciba la información de todas esas propiedades, de todo lo que el régimen está usando a su favor, y que al final entienda que todo la esencia de la ley Burton es principalmente poner la libertad por delante de todo y no regalarle absolutamente nada a esos tiranos. Yo creo que eso hay que dárselo para que el cubano pueda entenderlo. Y ya te decía, esto no se lo cree nadie en Cuba, pero es importante que la gente sepa de qué se trata exactamente lo que se le está aplicando. Julio, tú tuviste una cuasi ironía, pero muy, muy buena, porque es verdad. Toca la casualidad de que ellos están hablando de escuelas, viviendas, hospitales, los terrenos donde están los policlínicos, pero por favor, hay que nada más que echarle un vistazo a los propios videos que, como el otro día, creo que fue un taller de mecánica, un taller de mantenimiento que cogió candela. ¿Y por qué cogió candela? Bueno, porque imagínate, están robándole la electricidad al complejo que vive al lado. El otro día yo vi un video de un edificio de apartamento donde yo no sé cómo pueden bajar las escaleras, porque la escalera está tan empinada de lo rota que está, y es una escalera de esas voladas. O sea que no tiene mampostería, sino es un tipo escalera caracol. No, disculpa, Cari, los otros días vi un video de una familia que perdió la escalera y entraba por la ventana del baño de otra casa. Pero qué cosa. Entonces, es eso. Ese es eso sí, son los logros de la revolución. Dice Miguelito que él lo vio, yo lo vi también. Pero ahora imagínate tú, los que han perdido sus propias viviendas por los ciclones, los daños que ha habido producto de ellos, y que nunca en la vida ese régimen ha sido capaz de decir: vamos a ayudarte a levantar la vivienda que perdiste, y están viviendo en albergues. ¿Podrán esta gente creer que el gusano del exterior le va a quitar la nave donde desvive en un albergue desde hace casi 25 años, Julio? Pero es que eso, mira, si tomamos en cuenta la más de 1.800.000 viviendas entre casa, apartamentos, que desaparecieron, que se robaron, entre todas las propiedades que no pagaron un centavo, entre todo el dinero que recibieron de la Unión Soviética, entre todo el dinero que han recibido del petróleo venezolano, era para que Cuba fuera, porque no ha tenido que pagar nada, todo lo ha recibido, sus médicos los exporta y en efecto es mercancía. No, y ahora los peloteros, era para que fuera, ahora los peloteros. Era para que
pues fuera un paraíso en la tierra, y sin embargo es un desastre. Es un desastre porque ni siquiera, a pesar de todo lo que se han robado, han sabido administrar. Entonces, eso bien, y si se están cayendo las casas y se está destruyendo el país, ellos son los responsables. Déjame decirte una cosa, Julio, y Cari, que esto es muy curioso. Ajá. Frente al malecón, toda la franja de casas y edificios, ellos están dejando que colapsen. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Porque después sacan a esos vecinos por peligro de derrumbe, los llevan a zonas de Alamar, de Reparto Bahía, Capdevila, y entonces tumban ese edificio Claro. y construyen un hotel. Eso lo están haciendo en toda la franja del malecón. Bueno, Ellos- déjame decirte que yo tengo entendido que esa franja del malecón le llaman la ciudad San Lázaro, porque solamente queda en la fachada. La parte de atrás, la que da a Velascoaín, ¿no? Es la calle, la parte de atrás del malecón es todavía... Sí, todo es San Lázaro. ese todo están San Lázaro, están ajá, y dejando la calle tanto por San malecón Lázaro. por San Lázaro. Están Sí. dejando que colapse todo eso. Todo eso. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Cuando ellos ven que el peligro acecha, tratan siempre de convertir el revés en una victoria. Y tengo 2 minutos para que ustedes me respondan. ¿Podrán ellos en algún momento crear una crisis para tratar de desviar el que se implemente la ley Helberton? La crisis que siempre el régimen ha usado son los éxodos. En momentos, en momentos críticos. Yo espero que ellos entiendan que ahora no lo tienen a la mano. Sí, eso sin duda, eso es el plan B que tiene el castrocomunismo, sin lugar a dudas. Ellos siempre están, la mayor preocupación es que les afecte la entrada de dinero, y esto pues pone en riesgo una gran entrada de dinero, y sin duda ellos deben estar maquinando un plan B. Bueno, ellos tienen que estar maquinando un plan B, contando también con que luego de la reforma migratoria casi se han mudado o han salido del país más del 38% de los cubanos que radican hoy en el exterior. Y esto es preocupante, y aquí no se puede quitar el dedo del renglón, porque ellos no van a esperar pacientemente a que le empiecen a caer demandas por confiscaciones, usurpaciones y apropiaciones indebidas. Dicho esto, quiero dar las gracias a los dos, a Antonio Rodiles del Encantado, Foro Cari. de Libertades gracias, y Cari. Democracia, a mi querido Julio Schilling, a Berta Soler, al doctor Orlando Gutiérrez Bornat. Todos me han acompañado durante esta hora. Y yo me despido, mañana regreso con más de Tras la Noticia.